Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo que de verdad los va a tener al borde del asiento, porque vamos a desentrañar el misterio detrás de un revuelo que ha causado muchísimo revuelo, y todo gracias a una divulgación. Sí, hablamos de Demet y Can, dos nombres que han estado resonando por todas partes, y cuya historia ha capturado la atención de miles, quizás millones. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha revelado? Pues justo de eso vamos a hablar hoy. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, especulaciones y, por supuesto, la información más fresca que hemos podido recopilar. Antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre estamos trayendo contenido que los mantendrá informados, entretenidos y, sobre todo, conectados con lo que está sucediendo. Y no se olviden de activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a darle caña al tema de Demet y Can. Imaginen esto, de repente sin previo aviso, una noticia explota. Un nombre, un evento, una conexión que nadie esperaba. Eso es exactamente lo que sucedió con Demet y Can. Durante un tiempo ambos han estado en la palestra pública, cada uno por su lado, o al menos eso creíamos. Pero entonces, boom, una divulgación cambia por completo la narrativa. Y no hablamos de un rumor menor, no señor. Hablamos de algo que ha sacudido los cimientos de lo que pensábamos saber. ¿Quiénes son Demet y Can? Pues bien, para quienes quizás no estén tan familiarizados, Demet es una figura pública muy conocida, con una trayectoria impresionante y un carisma que la ha llevado a conquistar a muchísimos seguidores. Su nombre se asocia a éxitos, a proyectos importantes y a una imagen pública generalmente cuidada. Por otro lado, Can, aunque quizás con un perfil público ligeramente diferente, también ha tenido su impacto, ha generado conversación, y tiene su propia legión de admiradores y, como suele suceder, de detractores también. La clave aquí es que sus caminos, hasta ahora, parecían discurrir en planos separados. O eso nos hicieron creer. La divulgación que ha desatado este misterio es, francamente, de una magnitud considerable. No se trata de un simple desliz o una filtración menor. Estamos hablando de información que ha sido guardada, que ha permanecido oculta, y que ahora, al salir a la luz, obliga a reevaluar todo lo que creíamos entender sobre la relación entre Demet y Can. Los detalles específicos son, por ahora, lo que mantiene a todos especulando. Se habla de posibles proyectos conjuntos que estaban en secreto, de colaboraciones inesperadas, o incluso de algo mucho más personal y sorprendente. La ambigüedad es lo que ha avivado la llama de la curiosidad. Lo fascinante de este caso es cómo una sola divulgación puede reconfigurar completamente la percepción pública. Antes de que esta información saliera a la luz, Demet y Can eran figuras que quizás interactuaban en el mismo círculo social o profesional, pero la profundidad de su conexión era un enigma. Ahora, ese enigma se ha abierto de golpe y las implicaciones son enormes. Piensen en las posibles repercusiones en sus carreras, en sus relaciones personales, en la forma en que sus fanáticos los perciben. Todo se está moviendo. Una de las teorías que más fuerza está cobrando es la relacionada con un proyecto artístico o empresarial que han estado gestando en la más estricta confidencialidad. Imaginen una película, una serie, un álbum musical, o incluso una iniciativa emprendedora que requería la colaboración de ambas figuras. Si esto fuera así, estaríamos ante una alianza estratégica muy potente, capaz de generar un impacto significativo en la industria. La potencia de sus nombres combinados podría ser una bomba. La divulgación, en este caso, no sería solo un descubrimiento, sino la chispa que enciende la anticipación por lo que está por venir. Otra vertiente de especulación apunta a una conexión más íntima. No estoy diciendo nada concreto porque, como saben, aquí nos basamos en la información verificada y en las interpretaciones lógicas de los hechos. Pero es innegable que cuando dos figuras públicas de este calibre son vistas, o se rumorea que tienen una relación más allá de lo profesional, la imaginación de la gente vuela. La divulgación podría haber sido un indicio, una pista, un señalamiento de que hay algo más profundo desarrollándose detrás de los focos. Y claro, eso siempre genera revuelo. Lo que sí es un hecho es que el contenido de la divulgación, sea cual sea su naturaleza exacta, ha sido lo suficientemente impactante como para que la noticia se propague como la pólvora. Las redes sociales, los medios de comunicación, los foros de discusión, todos están hablando de Demet y Can.
Los hashtags relacionados con ellos están en tendencia, y cada pequeña pista o comentario es analizado con lupa. Es el poder de la intriga, señores. Cuando algo se revela, pero no se revela todo, se crea un vacío que la gente se apresura a llenar con sus propias teorías y expectativas. Para entender la magnitud del revuelo, es importante recordar el peso individual de Demet y Can en sus respectivos campos. Demet, con su trayectoria consolidada, ha demostrado una y otra vez su talento y su capacidad para conectar con el público. Sus proyectos suelen ser sinónimo de éxito y conversación. Can, por su parte, también ha labrado un camino interesante, a menudo asociado con proyectos innovadores o con un enfoque particular que ha resonado con una audiencia específica. La suma de estas dos fuerzas, si es que de eso se trata, es algo que no se puede subestimar. La divulgación ha sido el catalizador. Ha sido la pieza que, al caer, ha movido todas las demás. Y ahora todos estamos esperando la confirmación, la explicación, el desenlace de este misterio. ¿Se confirmará que era un proyecto secreto? ¿Será algo más personal? ¿Hay más información por venir? Estas son las preguntas que flotan en el aire, y que alimentan la conversación que rodea a Demet y Can. Además, pensemos en el arte de la divulgación. ¿Quién la hizo? ¿Con qué propósito? ¿Fue intencional o fue un accidente? Estas son preguntas que añaden capas de complejidad al asunto. Una divulgación intencional podría ser una estrategia de marketing, una forma de generar expectativa antes de un gran anuncio. Una divulgación accidental, por otro lado, podría desatar un torbellino de consecuencias imprevistas. En cualquier caso, el resultado es el mismo, un revuelo significativo y un misterio que capturó la atención de muchos. Y aquí es donde entramos nosotros, analizando la situación, intentando darles el contexto y las posibles explicaciones. Sabemos que muchos de ustedes están tan intrigados como nosotros, y por eso hemos dedicado este vídeo a desgranar este fenómeno. Hemos buscado información, hemos analizado las reacciones, y hemos intentado ofrecerles una visión clara de lo que está sucediendo. Lo más interesante de todo es la forma en que la figura pública se construye y se deconstruye a través de estas divulgaciones. Lo que pensábamos que sabíamos de Demet y Can está siendo cuestionado. Se nos presenta una nueva perspectiva, una nueva faceta, y eso siempre es emocionante para el público. Nos permite ver a estas figuras desde un ángulo diferente, y quizás hasta empatizar con ellas de una manera nueva. En resumen, la divulgación sobre Demet y Can ha sido un evento que ha desatado un revuelo considerable, abriendo un abanico de posibilidades y especulaciones sobre la naturaleza de su conexión. Ya sea un proyecto secreto de gran envergadura o algo de índole más personal, lo cierto es que sus nombres se han convertido en el centro de atención, generando un misterio que ha cautivado a la audiencia. La anticipación por lo que vendrá, ya sea una confirmación, una aclaración o más revelaciones, es palpable. Y eso es todo por hoy, amigos. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis sobre el revuelo que han causado Demet y Can. Ha sido un viaje intrigante, ¿verdad? Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que sea la verdadera naturaleza de su conexión? ¿Qué tipo de proyecto imaginan que podrían estar planeando? Déjenos sus teorías y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a ese botón de me gusta. Un simple clic hace una gran diferencia para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les encante. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en este intrigante misterio. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se queden fuera de las próximas investigaciones y análisis que tenemos preparados para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.